A mediados de los 90, el investigador espacial Roberto Williams planeaba dar, según sus colegas, un paso muy imprudente. Él quería enviar el telescopio Hubble durante 100 horas hacia una parte del universo donde no había ningún objeto mínimamente notable. A otros astrónomos esto les pareció un gasto irracional de recursos y tiempo de un valioso aparato de investigación. No obstante, Robert Williams actuó a su modo. Como director del instituto científico, podía usar el 10% del tiempo del telescopio a su discreción. El investigador prometió que, si no encontraba nada interesante en esa zona, renunciaría a su puesto. Así que del 18 al 28 de diciembre de 1995, el telescopio Hubble comenzó a observar la zona cerca de la Osa Mayor. Eso es solo una 30ª parte del ancho del satélite de la Tierra. Como resultado, obtuvimos 342 imágenes de esa zona. Resultó que en esta área había una enorme cantidad de galaxias. Su número llegaba a 3000. La edad de algunas alcanzaba los 12.000 millones de años. Se observaron galaxias de todo tipo: elípticas, espirales, azules, naranjas, rojas, amarillas. La imagen con las diversas galaxias empezó a llamarse el campo profundo de Hubble. Este descubrimiento fue un verdadero milagro. Hubble. Eso no fue peleo final. Las investigaciones continuaron. Los científicos querían más datos sobre esta área. Casi 30 años después, el telescopio James Webb asumió esta misión. La primera parte de la misión de James Webb comenzó a mediados de 2022. Por mucho tiempo, el aparato buscó galaxias en el universo temprano en fragmentos individuales del vasto cosmos. Los científicos esperaban obtener imágenes de campo profundo similares a las del Hubble, y nadie suponía que esta vez podrían encontrar algo extraordinario. El resultado superó todas las expectativas. Los investigadores registraron de inmediato galaxias que se formaron apenas 200 millones de años después del Big Bang. Se podía afirmar con certeza que el telescopio James Webb había levantado el velo del misterio de un periodo poco explorado en el desarrollo del universo. Sin embargo, estas galaxias tenían características que los científicos no sospechaban. El brillo de estos objetos era muy alto. Contenían una cantidad de estrellas equivalente a miles de millones de masas solares. Galaxias de semejante tamaño no encajan en nuestras ideas formadas por el modelo estándar de desarrollo del universo. ¿Los científicos cometieron errores en su momento o hay otra explicación para lo que descubrió James Webb? Y lo más importante, ¿los datos descubiertos no refutan la teoría del Big Bang? Para que tengamos una comprensión completa de la situación, profundicemos en los juicios anteriores sobre cómo se formó el universo. Durante el primer segundo después de que ocurrió el Big Bang, las 4 fuerzas fundamentales se separaron unas de otras. Estas son la gravedad, el electromagnetismo, así como las interacciones nucleares fuerte y débil. En ese tiempo, el universo era una mezcla caliente de partículas primarias. Luego, en los 3 minutos siguientes, la temperatura del cosmos bajaba y se expandía. En ese momento se formaron núcleos de helio y otros elementos ligeros. Después de 400.000 años, el universo se enfrió lo suficiente como para que pudieran formarse los primeros átomos. La aparición de las primeras estrellas ocurrió después de 150 millones de años. Eran estrellas enormes, a las que llamamos estrellas de población 3. Estaban compuestas principalmente de helio e hidrógeno. Alrededor de esas estrellas surgieron cúmulos de gas y las primeras protogalaxias. Estas interactuaban con la materia oscura. Gracias a la influencia gravitacional, estas galaxias se unían y creaban galaxias más grandes. Todo esto sucedió durante 1.000 millones de años. Como ya mencionamos, los datos obtenidos por James Webb ponen en duda esta versión. Los científicos afirman que habríamos detectado una enorme cantidad de partes de protogalaxias que aún no se han fusionado entre sí. Sin embargo, observamos objetos que pueden considerarse galaxias grandes. A una galaxia así atribuimos GLZ 13. Su desplazamiento al rojo es de 13,1. El desplazamiento al rojo es un parámetro por el cual determinamos cuánto se ha expandido el universo. A mayor corrimiento al rojo, mayor velocidad de alejamiento del objeto.
hemos detectado pocas galaxias con un desplazamiento al rojo mayor a 11. El telescopio Hubble, durante el cumplimiento de su misión, encontró una de esas. Con James Webb es otra historia. Como es un observatorio infrarrojo, el aparato puede explorar regiones más lejanas del espacio. Al observar el índice de corrimiento al rojo de GLZ-13, la galaxia se formó en los primeros 300 millones de años después del origen del universo. Inicialmente, el corrimiento al rojo se observaba mediante fotometría, es decir, usando diferentes filtros de color. Los datos después de esas observaciones podían ser imprecisos, especialmente en lo que respecta al valor exacto del corrimiento al rojo. Las observaciones con la gran matriz de milimétricas de Atacama demostraron que la galaxia realmente tiene un corrimiento al rojo, pero su valor es aproximadamente 13. La masa de GLZ-13 es de 1000 millones de masas solares. Esto va en contra de los modelos aceptados de formación estelar. Si todos los componentes disponibles participaran en la formación de estrellas, el tamaño de esta galaxia no sería tan enorme en una etapa tan temprana. Incluso si suponemos que las estrellas se formaron tan rápido y aumentaron su masa de manera tan acelerada, ¿por qué entonces no vemos algo similar en las galaxias modernas? Esto es bastante difícil de justificar lógicamente basándose en el modelo cosmológico aceptado, lambda materia oscura fría. Como pueden ver, aquí lambda es la energía oscura y materia oscura fría es la materia oscura fría. Los científicos están intentando explicar los datos obtenidos por James Webb usando alguno de los modelos cosmológicos, por ejemplo, el modelo lambda materia oscura fría. Algunos investigadores afirman que la acumulación de enormes masas durante la formación estelar es característica precisamente del universo temprano. La presión del gas y la temperatura están en un nivel alto. Estos factores influyen en cómo ocurre la formación de estrellas. Una versión sostiene que los campos magnéticos se formaron antes de lo que se creía y su influencia aceleró el movimiento de partículas, facilitando así la formación estelar eficiente. Los investigadores tienen otra suposición. Es muy posible que el brillo de las galaxias sea tan alto porque, en las primeras etapas del universo, la cantidad de polvo cósmico era mínima. Los datos de James Webb también pueden integrarse en la idea bastante controvertida de la dinámica newtoniana modificada. Según este modelo, no existe la materia oscura y las posibles huellas de su existencia pueden explicarse por las fluctuaciones gravitacionales. Hay momentos en las observaciones de Webb que pueden justificarse con este modelo y no con lambda materia oscura fría. A pesar de que el telescopio registró galaxias cuya existencia contradice los modelos cosmológicos aceptados, esto no invalida la teoría del Big Bang. Esta teoría fue creada a partir de una gran cantidad de observaciones. No podemos simplemente descartar su existencia. Digamos, el Big Bang nos ayuda a saber la cantidad de cada elemento que había en el universo en sus primeras etapas. Al analizar galaxias antiguas, se compara la cantidad de elementos con la teoría del Big Bang. Además, el modelo del Big Bang también es compatible con el corrimiento al rojo en galaxias más lejanas. Cuando la luz de galaxias distantes llega a la Tierra, vemos que se estira mucho. Su color rojo es más intenso de lo que debería ser. Este es el resultado de que las galaxias están alejadas de nosotros. A partir de numerosas observaciones podemos concluir que en el universo prácticamente todos los objetos se alejan unos de otros. Al inicio del universo todo estaba mucho más cerca. De esto también habla la teoría del Big Bang. La evidencia más convincente de esto es el fondo cósmico de microondas que se formó después del Big Bang. La teoría sobre él fue propuesta en 1948 y fue descubierta en 1965. Lo que descubrió James Webb más allá de nuestra galaxia demuestra que las teorías aceptadas necesitan ser verificadas. Pronto debería comenzar el programa Cosmos Webb. Se supone que con ella veremos una mayor cantidad de galaxias tempranas al ampliar el área de observación. De esta manera obtendremos una base de observaciones más amplia que nos ayudará a perfeccionar los modelos establecidos de formación estelar. James Webb puede cambiar radicalmente la historia.
Los objetos espaciales normalmente están a distancias enormes unos de otros, tan enormes que una persona que normalmente compara todo con tamaños terrestres ni siquiera puede imaginarlo. ¿Qué se puede decir? Si ni la luz logra llegar al instante a un punto específico, en el universo solo hay un sistema estelar que podemos considerar cercano a nosotros, y ese es Alpha Centauri. Durante varias décadas ha sido objeto de atención para los científicos. ¿Qué la hace tan especial? ¿A qué puntos pueden llegar las señales de radio de la Tierra? Como es sabido, muchas señales de radio estructuradas provienen de la Tierra. Durante todo este tiempo han logrado recorrer enormes distancias y llegar a sistemas estelares bastante lejanos. Por ejemplo, está la estrella Arturo en la constelación de Boyero. Es una gigante roja 100 veces más brillante que el Sol y está a unos 36,7 años luz de la Tierra. Y eso está lejos de ser el límite. El ruido de radio alcanzaba una distancia de hasta 65 años luz. Justo a esa distancia se encuentra la estrella más brillante de la constelación de Tauro, Aldebarán. Nuestras señales pueden llegar incluso a las llamadas exoplanetas Gliese 667 cc y ROS 128b, en las que bien podrían existir organismos vivos. Sin embargo, la más cercana a nosotros es Alpha Centauri. Las señales de radio llegan más rápido a ella, lo que significa que el primer vuelo interestelar se realizará precisamente hacia este sistema estelar. Alpha Centauri es un sistema estelar múltiple que contiene 3 cuerpos estelares: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Alpha Centauri C o Próxima Centauri. A primera vista puede parecer que en realidad hay 2 componentes y no 3. El asunto es que 2 de las estrellas están muy cerca una de la otra y parecen formar un solo cuerpo. Ambas giran alrededor del centro de masas, cada una en su órbita elíptica. Eso les toma 80 años. La distancia mínima entre ellas es de 11 unidades astronómicas, mientras que la distancia máxima puede ser de hasta 35 unidades astronómicas. Alpha Centauri A. Alpha Centauri A es considerada la estrella más brillante de este sistema estelar. Incluso es más grande que nuestro Sol. La diferencia de masas es de aproximadamente 8%. Además, la cantidad de energía luminosa que emite Alpha Centauri A es 1,5 veces mayor que la de nuestra estrella. El año pasado se realizaron investigaciones en las que se observó a Alpha Centauri A utilizando el espectro infrarrojo. Como resultado, se encontraron indicios de la presencia de un objeto que, por sus características, recordaba a un planeta. Este cuerpo supera muchas veces el tamaño de nuestro planeta. Es aproximadamente de 3 a 7 radios terrestres. El cuerpo similar a un planeta se encuentra a 1,1 unidad astronómica de Alpha Centauri A. Ahora no podemos saber con certeza qué tan precisos son estos datos. Se requieren más investigaciones para esto. Alpha Centauri B. Ahora hablemos de la segunda estrella, Alpha Centauri B. A diferencia de la estrella anterior, esta es más pequeña que el Sol. La masa de Alpha Centauri B es aproximadamente el 90% de la del Sol. Además, la temperatura en la superficie de la estrella alcanza los 5000 grados Celsius. Como resultado, Alpha Centauri B tiene un tono más anaranjado. Aún así, se considera una de las estrellas más brillantes de este tipo. También en la superficie del astro a menudo se registran erupciones de diferente intensidad. Cerca de esta estrella no hemos encontrado planetas donde pudiera haber vida. Sin embargo, en la última década los científicos estudiaron la trayectoria del objeto durante un periodo de 4 años y propusieron la teoría de que cerca de Alpha Centauri B podría haber un planeta que sea aproximadamente del mismo tamaño que la Tierra. En el año 2015 se descubrió que hubo un error en los cálculos. Por eso, la versión no fue confirmada. Alpha Centauri C. Pero Alpha Centauri C tiene una historia más interesante. Es una enana de color rojo cuya masa es un 88% menor que la del Sol. En las capas superiores de la estrella, la temperatura supera los 2700 grados Celsius. Además, Alpha Centauri C es la que está más cerca de nuestro sistema solar. La separan del Sol 4,25 años luz. Otro nombre de la estrella es Próxima Centauri, que en latín significa la más cercana.
Cabe señalar que con el tiempo la distancia entre Alpha Centauri C y el Sol está disminuyendo. Por eso, dentro de miles de años será un año luz menor. No podemos observar la estrella desde la Tierra precisamente debido a su pequeño tamaño. Si Alpha Centauri A y Alpha Centauri B están a una distancia pequeña entre sí, Alpha Centauri C está separada de ellas por 13.000 unidades astronómicas. A la vez, este valor disminuirá con los años. Como mencionamos antes, no se sabe si hay planetas cerca de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Con el tercer astro la situación cambia. Sabemos con certeza que hay 2 exoplanetas cerca de él, y hay teorías sobre la existencia de un tercero. Durante las investigaciones en las que se utilizó radiación infrarroja, los científicos propusieron la teoría de que la estrella podría estar rodeada por un anillo de polvo. El primer exoplaneta, Próxima Centauri B. El primer exoplaneta confirmado, descubierto en 2016, lleva el nombre de Próxima Centauri B. Las investigaciones utilizando un espectrógrafo confirmaron definitivamente la existencia del planeta en 2020. La distancia hasta Alpha Centauri C es de 0.05 unidades astronómicas. El exoplaneta completa una órbita alrededor de su estrella aproximadamente en 11 días terrestres. La masa de Próxima Centauri B es entre un 10 y 20% mayor que la de la Tierra y su radio es 1.3 veces el de nuestro planeta. Alpha Centauri C le da a su exoplaneta 1,5 veces menos energía solar que la que el Sol le da a la Tierra. En promedio, la superficie de Próxima Centauri B alcanza menos 39 grados Celsius. De esto podemos concluir que en algunas partes del objeto podrían haber incluso cierta cantidad de agua sin congelar. Lo más probable es que el exoplaneta esté orientado hacia su estrella solo por un lado, lo que se llama acoplamiento por marea. Como resultado, tenemos cambios bruscos de temperatura, cuyo efecto se ve reforzado por las erupciones en Alpha Centauri C. Esto lleva a la destrucción de la atmósfera en el exoplaneta, que probablemente ni siquiera tiene un campo magnético. El segundo exoplaneta es Próxima Centauri C. Como ya mencionamos, hay otro exoplaneta, Próxima Centauri C. Su existencia fue confirmada en el año 2020. La distancia desde el centro hasta el exoplaneta alcanza 1,5 unidades astronómica. Próxima Centauri C da una vuelta completa alrededor del centro en 5 años. No conocemos el radio exacto, por lo que no podemos determinar la clase del planeta. La temperatura en la superficie de Próxima Centauri C desciende hasta menos 234 grados. La causa de esto podría ser la excesiva lejanía de Alpha Centauri C. Existe una teoría de que el exoplaneta tiene anillos. También existe la posibilidad de que haya otro planeta en el sistema. Los científicos llegaron a esta conclusión basándose en los datos del telescopio Very Large Telescope. La distancia desde Alpha Centauri C es de solo 0.29 milésimas de una unidad astronómica, y el planeta completaría una órbita alrededor de su estrella en aproximadamente 5 días. Si tal objeto realmente existe, su superficie se calentaría hasta 89 grados Celsius. Sin embargo, la cuestión de la existencia de este planeta sigue abierta. ¿Cómo llegar a Alpha Centauri? Por ahora, no podemos realizar un vuelo interestelar a Alpha Centauri. Nuestras naves espaciales aún no han alcanzado la velocidad óptima para ello. Actualmente tenemos el programa espacial Breakthrough Starshot. Como parte de este programa, se planea enviar sondas del tamaño de 1 centímetro a Alpha Centauri C para su exploración. Esto se podrá lograr antes del año 2050. El tiempo requerido será de unas 2 décadas, pero la transmisión de datos solo tomará 5 años. Por último, hasta ahora no hemos llegado a un sistema tan asombroso como Alpha Centauri, aunque ha sido objeto de investigaciones en varias ocasiones. Sin embargo, lenta pero seguramente avanzamos hacia nuestro objetivo. Y eso significa que habrá un misterio menos para nosotros en el espacio. Intenta responder a la pregunta: ¿qué es lo que más preocupa actualmente a los aficionados al espacio? Correcto, sistemas habitables en el universo. Existen muchos objetos donde, en teoría, podrían existir organismos vivos, pero no serían parecidos a los seres terrestres. Sin embargo, es posible encontrar planetas similares a la Tierra,
donde hay lugar para la vida. Hoy hablaremos de un mundo especial cuya existencia no conocíamos durante mucho tiempo, aunque no estaba tan lejos de nosotros. En el centro de todo se encuentra la estrella de Teegarden, descubierta en 2003, que es una enana roja y está cerca de la constelación de Aries. El brillo de este objeto es 1370 veces menor que el de la estrella principal de nuestro sistema planetario. Por eso, la estrella no se descubrió durante mucho tiempo. Por lo tanto, aunque la distancia hasta la estrella Teegarden desde la Tierra es relativamente pequeña, 12.59 años luz, no podremos verla sin instrumentos especiales. La masa del Sol supera en un 91% la masa de la estrella Teegarden. En cuanto al tamaño, si lo comparamos por ejemplo con Júpiter, su radio es un 5% menor. Cabe señalar que el nivel de fuerzas gravitacionales en la estrella Teegarden es bajo y se encuentra en el nivel mínimo necesario para mantener la reacción termonuclear interna. Como resultado, la temperatura del objeto para este tipo es relativamente baja, 2630 grados Celsius. Dado que la estrella es una enana, su zona de ricitos de oro, en otras palabras, la zona habitable, no es muy amplia. Sin embargo, en 2019, durante investigaciones prolongadas de esta zona, los científicos encontraron 2 exoplanetas. Un dato interesante fue que uno de estos exoplanetas se ubicó en una región que ni siquiera entra en la zona habitable de la estrella de Teegarden. A este exoplaneta lo llamaron Teegarden C. El planeta fue descubierto por el Observatorio Color Alta hace 3 años. Para esto se utilizó el método de velocidades radiales. El radio de la órbita de este objeto es de 0.45 milésimas de una unidad astronómica, y la propia órbita está lo más cerca posible de un círculo perfecto. El exoplaneta completa una órbita alrededor del centro del sistema en poco más de 11 días. Según los cálculos, la masa de la Tierra es un 11% menor que la de Teegarden C. El radio también es 3 veces y media menor que el de nuestra exoplaneta. En Teegarden C las condiciones son bastante duras. Debido a la lejanía de la estrella principal, la cantidad de energía que recibe no es muy grande. Para comparar, la Tierra recibe un 63% más del Sol. La temperatura promedio en Teegarden C casi nunca pasa de menos 47 grados Celsius. Como pueden entender, estos valores son extremadamente bajos para asegurar el funcionamiento normal de posibles seres vivos. A pesar de esto, existe una teoría de que dentro de Teegarden C, al igual que en algunos satélites de Júpiter, hay agua salada. En este lugar las condiciones podrían mejorar. El exoplaneta que se encuentra en la zona habitable se llama Teegarden B. Se han encontrado muchas características similares con la Tierra. Ningún otro objeto descubierto es tan parecido a nuestro planeta. El índice de similitud con la Tierra de Teegarden B es 0.95. El de la Tierra es 1. La distancia de la exoplaneta a la estrella Teegarden es de 0.025 unidades astronómicas. Teegarden B completa una órbita alrededor de su estrella en aproximadamente 5 días. La órbita es casi un círculo perfecto, lo que evita que el exoplaneta salga de la zona habitable. Como resultado, la cantidad de radiación que recibe es un 15% mayor que la Tierra recibe del Sol. Si la comparamos con la masa de nuestro planeta, la Tierra tiene un 5% menos que Teegarden B. Tenemos razones para suponer que el nivel de gravedad en ambos planetas es prácticamente el mismo. Es muy posible que la estructura interna de Teegarden B sea en muchos aspectos similar a la de la Tierra. En su interior podría haber un núcleo de metal rodeado por un manto fundido. La capa superior es más delgada que otros componentes y está formada principalmente por varios tipos de rocas. Los científicos suponen que, en promedio, la temperatura en Teegarden B alcanza hasta 28 grados Celsius. Para comparar, en la Tierra la temperatura promedio es de 14 grados Celsius. Estos valores abren en Teegarden B la posibilidad de que existan océanos de agua. Además, su temperatura promedio proporcionaría condiciones óptimas para la existencia de muchos organismos. A pesar de todo esto, no sabemos con certeza cuál es la composición de Teegarden B, ya que el método de velocidades radiales que se utiliza para buscar este tipo de exoplanetas no nos da esa posibilidad. Si en la composición de esa atmósfera hay dióxido de carbono y metano en grandes cantidades,
Esto contribuiría a la formación del efecto invernadero. Si las nubes densas están compuestas principalmente de vapor de agua, la temperatura en la superficie disminuye, ya que esas nubes reflejan la luz solar. Y, en efecto, Tigardin B y la Tierra tienen mucho en común. Pero, al mismo tiempo, la exoplaneta tiene una desventaja importante. El planeta está ubicado bastante cerca de su estrella principal y se encuentra en acoplamiento de marea, es decir, siempre muestra solo un lado hacia la estrella. Esto provoca que en la superficie de Tigardin B las temperaturas puedan variar mucho en diferentes zonas. Además, la estrella principal es una enana roja. En consecuencia, allí ocurren destellos de luz con bastante frecuencia. La diferencia entre los niveles de luminosidad por esto puede llegar hasta un 30%. Esto habría complicado la existencia de posibles seres vivos. A pesar de algunos aspectos negativos, hay una alta probabilidad de que en Tigardin B aún puedan existir organismos vivos. Muchos microorganismos son bastante resistentes incluso a las condiciones más extremas. La capa superior del océano de agua podría absorber la radiación entrante, creando así una capa protectora. Las corrientes oceánicas pueden nivelar las bruscas variaciones de temperatura, que también podrían ser un problema para los posibles organismos vivos. Tomando en cuenta estos factores, en Tigardin B bien podrían surgir organismos simples. Quién sabe, tal vez eso ya sucedió. El sistema no ha sido totalmente explorado y aún podría haber más descubrimientos sorprendentes. En el mundo moderno hacemos tantos descubrimientos en tan poco tiempo. Esto es posible gracias a nuevos y avanzados dispositivos tecnológicos. Esto aumenta la probabilidad de que tarde o temprano descubramos rastros de seres extraterrestres. Si existen mundos desconocidos para nosotros donde hay vida inteligente, los habitantes de esos mundos definitivamente saben que existimos nosotros, los terrícolas. Los investigadores dicen que la ubicación de nuestro planeta es ideal para observarlo desde uno de los planetas de Tigardin. Cuanto más nos queda por descubrir. El satélite de Júpiter, Ganímedes, ahora se considera el satélite más grande de nuestro sistema planetario. Su diámetro alcanza los 5.268 kilómetros. Este objeto fue descubierto por Galileo Galilei. Esto ocurrió en el año 1610. Galileo observaba el cielo nocturno con un telescopio hecho por él mismo y notó varias estrellas brillantes alrededor. Al principio pensó que eran 3, pero luego notó una cuarta. Después de un tiempo, el científico llegó a la conclusión de que estos objetos alrededor del gigante gaseoso no eran estrellas, sino satélites. Funcionaban bajo el mismo principio que la Luna. Antes de esto no se habían encontrado objetos similares en el sistema solar. Este descubrimiento sirvió como prueba de la teoría de Copérnico, cuya esencia era que no todos los objetos del sistema giran alrededor de la Tierra. El hallazgo de Ganímedes fue un evento relevante para la ciencia. Ganímedes está a cerca de 1 millón de kilómetros de Júpiter. Io y Europa son los más cercanos al gigante gaseoso. Júpiter y por lo tanto sus lunas completan una órbita alrededor del Sol en 12 años terrestres. Ganímedes completa una órbita alrededor del gigante gaseoso en aproximadamente 7 días terrestres. En relación con Júpiter, Ganímedes orbita con una inclinación y está constantemente en acoplamiento de marea. Además, el período orbital de este satélite está relacionado por una proporción de pequeños números enteros con los períodos orbitales de Io y Europa. Es decir, estos objetos ejercen periódicamente influencia gravitacional entre sí. A esto se le llama resonancia orbital. Durante una órbita de Ganímedes, Io da 4 vueltas y Europa da 2. Aún no ha habido un caso en el que los 3 satélites se alineen en una sola línea. Ganímedes tiene unos 4.500 millones de años, por lo que ya existía en las primeras etapas del sistema solar. Ganímedes tiene un núcleo rocoso en su interior con altas temperaturas, del cual todavía se producen emisiones de calor. Su temperatura no disminuye. Más bien lo hace de manera muy lenta gracias a que Ganímedes está en un bloqueo de marea con su planeta. El calor del núcleo se transfiere al manto de hielo y luego sube a las capas superiores. Después del proceso de desintegración radiactiva que ocurre dentro del núcleo,
se obtiene hierro, así como sulfato de hierro. Basándonos en estos hechos, se puede suponer que dentro de Ganímedes hay un océano líquido. También es el único satélite que tiene un campo magnético. Se encuentra dentro del campo magnético de Júpiter debido a la distancia relativamente pequeña entre Ganímedes y el gigante gaseoso. Cuando el campo magnético de Júpiter cambia, también ocurren transformaciones en Ganímedes. Los investigadores también registraron interferencias causadas por cambios en la magnetosfera del satélite. Miren este pequeño video en el que se puede escuchar lo que registró la sonda espacial Juno. Pudieron notar un cambio a frecuencias más agudas aproximadamente en el segundo 25. En ese momento Juno pasó de una magnetosfera a otra. No solo Juno estaba obteniendo información sobre las características de Ganímedes. Por ejemplo, Hubble detectó una fina capa de atmósfera en el satélite compuesta principalmente de oxígeno. Las moléculas de agua del hielo en la superficie, destruidas por la radiación ionizante del Sol, forman la atmósfera. La descomposición del agua produce hidrógeno y oxígeno. El oxígeno, a diferencia del hidrógeno más ligero, no se dispersa y se mantiene en forma atómica y molecular. El hidrógeno atómico se halla a 3000 kilómetros de altura y el oxígeno en la capa de hielo del satélite. Debido a las bajas temperaturas, el oxígeno molecular se disuelve en el hielo, por eso no encontrarás burbujas de aire en él, como en el hielo terrestre. Todavía no lo sabemos todo, por eso se seguirán realizando investigaciones sobre la atmósfera de Ganímedes. Analizando las imágenes del satélite que tenemos, se puede decir con certeza que aproximadamente el 40% de Ganímedes son formaciones más antiguas, en las que hay muchos cráteres, y el 60% corresponde a un tipo de relieve más joven. La superficie evoca un lienzo con patrones. Debido a que la superficie de Ganímedes está cubierta de hielo, la profundidad de los cráteres no es tan grande como en otros objetos. Las fotos del relieve muestran que cuando Ganímedes no estaba en equilibrio con los satélites cercanos y recibía una fuerte influencia gravitacional de Júpiter, ocurrieron numerosos procesos tectónicos en él. Entre las placas tectónicas surgían cañones, los cuales eran llenados por agua proveniente de las capas inferiores. El satélite se expandía debido al impacto térmico del núcleo. Como resultado, en la superficie de Ganímedes se formó una cantidad aún mayor de fracturas. El relieve más antiguo aún está por investigarse, ya que así podremos obtener más información sobre la nebulosa de la que surgió Ganímedes. Miren esta imagen del satélite. Pueden observar una formación de relieve interesante. Se le llama la cadena de Encke. Su longitud es de aproximadamente 151 kilómetros. Aquí se encuentran 13 cráteres de impacto ubicados muy cerca unos de otros. Los científicos, durante investigaciones relativamente breves, descubrieron que la aparición de esta estructura fue facilitada por el cometa Shoemaker-Levy. En algún momento cambió su dirección de vuelo bajo la influencia de la gravedad de Júpiter. El cometa comenzó a moverse alrededor del gigante gaseoso y cada vez reducía la distancia desde su superficie. Por la influencia de Júpiter, Shoemaker-Levy se dividió en 21 fragmentos. Probablemente el cometa cayó bajo la influencia gravitacional de Ganímedes y chocó contra su superficie. Así se formó la cadena de Encke. En la imagen se observan cráteres de varios tamaños, posiblemente relacionados con los diferentes tamaños de los fragmentos del cometa. Como ya mencionamos, dentro de Ganímedes hay un océano. Se supone que su grosor es de aproximadamente 100 kilómetros.
Debido a que los elementos rocosos interactúan con el agua salada, en ese océano podrían existir organismos simples. Como no llegan los rayos solares hasta Yeonse, esos organismos obtienen energía de maneras alternativas. Además, necesitan ser resistentes a la alta presión. Ganímedes no solo es el satélite más grande de nuestro sistema solar, sino también uno de los objetos espaciales más interesantes, con muchas características sorprendentes. Especialmente interesante es la cuestión de la presencia de agua líquida en la superficie del satélite. Buscar agua líquida en el universo ayuda a los científicos a entender mejor los objetos espaciales y nos da esperanza de hallar un planeta habitable algún día. El hielo de agua puede servir como fuente de oxígeno, así como de agua potable, y la magnetosfera sirve como protección contra la radiación solar, factores que podrían contribuir a la colonización de Ganímedes. Sin embargo, también hubo obstáculos serios. Por ejemplo, dado que la atmósfera del satélite tiene baja densidad y es demasiado delgada, estaremos expuestos a una fuerte radiación. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Una opción posible sería colocar nuestros módulos junto con los colonizadores no en la superficie, sino dentro de Ganímedes, donde las condiciones son más cómodas. Sin embargo, estas son solo ideas que aún tardarán mucho en hacerse realidad. Varios aparatos de investigación han estudiado Ganímedes. Además de Juno, también estuvieron Pioneer 10, Pioneer 11, Nuevos Horizontes, ambos Voyager y otros. Y el estudio del satélite continuará. Aún debemos investigar más sobre la estructura interna de Ganímedes, en especial el océano subterráneo, las capas de hielo superiores, el campo magnético y otros aspectos. Bueno, esperaremos buenas noticias.